La inversión en cultura y en educación siempre va a traer un profit de todo. Decidí establecer la Academia de Música Buena. No sabía que eso iba a crecer tanto. Cambiamos a la educación en línea y empecé a captar estudiantes de Rusia, de España, de Bonaire, de Chile, de Perú, y buenísimo. Que bueno, la música como lenguaje universal borra las barreras. La primera vez que dirigí una orquesta rusa, empiezo a explicar que tiene que sonar como una misa, y la jefe de la orquesta me pregunta, ¿acaso usted estudió en algún conservatorio ruso? En la música, como en la vida, la armonía no se impone, se construye en conjunto. Maestro José Antonio Abreu. Bueno, muchas cosas que reflexionar en relación a eso. Eh, la armonía tal cual es un estado donde evidentemente tiene que confluir varias cosas, tendencias, corrientes, personas, y tal cual no se impone, sino que se establece. Y cuando se establece la armonía, las cosas funcionan. Tal cual lo que sucede cuando te pones de acuerdo en una orquesta, que son voluntades, son 60, 70 voluntades, orquestas de 100 personas, son 100 personas, 100 mentes, 100 estilos, y precisamente las cosas que se logran en armonía musical, armonía de voluntades, armonía de, bueno, de muchísimas cosas. Duda, estoy completamente de acuerdo y me encanta verlo ejemplificado en una orquesta porque se ve como que mucho más tangible, ¿no? Son tantas personas que los ves físicamente, los ves allí todos y cuando suenan, suenan de una manera increíble, suena como que si estuviese hechos juntos, suena al unísono, ¿no? Pero realmente son individuos que tienen lo que tú dices, sus personalidades, su ego, su talento y el hecho de traer todo eso a un sonido que es algo, sí, armonioso, que no es ni muy ruidoso ni muy bajo, sino que todo está en su tono perfecto. A mí me parece que es un ejemplo de muchas cosas en la vida, no solamente de la música. Sí, 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 definitivo. Bueno, hay muchas cosas que hablar en relación a eso. Justamente esta semana estaba hablando con personas en relación a lo que hacemos, ¿no? Con el trabajo de la orquesta, la academia, la música en general, que es obsequiar una cosa tan intangible, que lo lanzamos al aire, pero que a veces no lo notamos antes del concierto, sino después del concierto. Tú lo notas en las personas que están tan agradecidas que se acercan a la tarima para hablarte, para decirte, para expresarte, porque no tienen otra forma de cómo transmitir, cómo comunicar la emoción que vivieron. Y llegan y te abrazan y te piden una foto y te comentan qué bueno estuvo el concierto, me gustó, no sabes, estuve llorando con tal o cual tema. Y creo que no hay un arte más directo que la música, que te obliga a estar en un estado armónico, y que te obliga de verdad. Porque de hecho, lo que te estaba comentando, estaba hablando con un estudiante. Tú puedes estar muy triste, pero si la pieza es alegre, tú tienes que estar alegre y estás obligado por el compositor. Ni siquiera por el maestro o el director, sino que el compositor te dice alegro con brío. Y está escrito alegro con brío, tú tienes que estar alegre con brío. Ni siquiera como que alegre o tranquilo o alegro, bueno, super chill. Ni siquiera es chill. Alegro efervescente. Y lo mismo al contrario. Si tú estás muy feliz, pero la partitura esta semana te toca hacer la patética de Tchaikovsky, pues bueno, tienes que vivirlo de esa manera, de una forma enfermiza, y lo vives. Pues creo que no hay un arte más directo que la música, que te lleva y te obliga a sentir lo que sea que el compositor te haya escrito, ¿no? Y tienes toda la razón ahí y creo que tiene que ver, supongo que con el sentido, ¿no? El oído no solamente, o sea, nos provoca imágenes incluso. Tener un buen sonido nos pone imágenes en la cabeza y nos ayuda a visualizar, pero además que lo sientes, porque cuando tú vas a un concierto de una orquesta sinfónica, impresiona porque es no solamente lo que escuchas, sino literalmente lo que sientes en el cuerpo con, no sé, las ondas sonoras. Supongo que habrá una manera más técnica
definir qué es lo que sucede allí, pero de verdad lo sientes. Entonces, cuando dice que la señora se te acercó y te abrazó, yo le entiendo, porque es que a mí me ha pasado. O sea, a veces que tú dices, oye, no sé qué está pasando, pero siento una energía aquí que de verdad es una locura. Y no pasa lo mismo cuando, por ejemplo, estás en el cine. Lo intentan, obviamente hay orquestas sinfónicas que hacen tremendas piezas. Hans Zimmer, por ejemplo, es un crack haciendo música para películas, pero cuando ves una orquesta en vivo, la sensación es completamente diferente. Claro, y tal cual como dices tú, y tiene su explicación, evidentemente, una explicación física, y es que somos 70% líquido, ¿sabes? Somos líquido, y el líquido se ve afectado en un proceso físico-químico a través de las ondas. Entonces, nosotros no lo vemos, tú no lo ves, pero se siente y nos sentimos afectados por eso. Entonces, bueno, estudios de eso, hermano, bueno, nos podemos poner muy serios en relación a eso, porque literal hay estudios que hace poco estuve viendo del comportamiento del agua con música, que ya han hecho estudios de comportamiento del agua con sometidos a distintos comportamientos. El agua cuando le gritas y la empiezas a estresar, o el agua cuando la tratas bien, o ese tipo de estudios existen. Y literalmente estamos hablando de cosas, como te dije, intangibles, ¿no? O al menos a los humanos, pero que sí hay un efecto, y el efecto uno lo mide de esa manera. Tiene mucho sentido eso, y de hecho, ahora que lo dices, sí, yo he visto incluso varios de esos estudios que los más comunes son los que suceden con arena, por ejemplo, en un lienzo que le ponen arena y la arena se empieza a mover en figuras geométricas diferentes, pero también lo he visto en agua y lo he visto incluso en varios estados del agua, como queda incluso, por ejemplo, la onda del sonido congelada, cuando llega el punto de congelación. Así es, así es. Y sí, definitivamente ocurre un efecto ahí físico. Y me imagino que también hay un tema neurológico, ¿no? Porque cuando una pieza es de un tenor triste, hay un tema, debe haber un efecto también químico, ¿no? De que se segregan ciertos componentes químicos que nos hacen, que nos provocan una especie no sé, una depresión Sí, una inducida nostalgia, allí, algo. ¿no? Una nostalgia, exactamente, que igual pasa lo contrario, ¿no? En el momento de éxtasis, cuando escuchamos una pieza muy, como estabas hablando, la de Tchaikovsky, que te eleva, o algo como Beethoven, que es algo impresionante, que te estremece, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. me imagino que eso es es la combinación, es lo que lo hace especial, quizás, ¿no? Es el poder de la música. Es, por ejemplo, la gente, ¿por qué le gustaba tanto a la gente Coldplay en un principio? Y es porque Coldplay, por ejemplo, trabajaba la nostalgia y no nos dábamos cuenta. Y su música iba dirigida a eso, y todos estaban en un estado de ánimo de, oye, me gusta esto, es como triste, es como suave, no está... Ahora, claro, hubo un cambio del primer Coldplay, no sé si recuerdas el Coldplay de principios de 2000, y al Coldplay de ahora, que es como que utiliza colores y toda es energía, y incluso en sus presentaciones son de colores vivos, es otra cosa, ¿no? Pero el Claro. Coldplay primitivo, el primario, era un Coldplay que te evocaba la nostalgia y a la gente le gustaba. Pero la gente escucha Radiohead, por ejemplo, y cuando escuchas Radiohead también te da ese sentido de nostalgia, y la gente conecta con la nostalgia. Entonces, claro, sí hay un componente neurológico en relación a eso, y eso tienen sus estudios de cómo escribirlos. Es la genialidad de los compositores, de cómo hacerte generar ese sentido, o el sentido del miedo. Por ejemplo, cuando John Williams escribió las dos notas esas famosas de Tiburón, que hizo para... Entonces, wow, la gente alerta, qué va a suceder, y son dos notas. Y claro, Claro. lo puedes escuchar o en la película, lo escuchas en vivo, o lo escuchas como sea que lo escuches, genera una manifestación que se puede traducir en miedo, en nostalgia, en alegría, en cualquier cantidad de cosas. Es el poder de la música. Es verdad. Tienes toda la razón y creo que también hay poder en la simplicidad, con lo que acabas de decir, porque son dos notas. Entonces a veces uno se imagina, mira, no, los prodigios de la música son aquellos que pueden tocar aquella cantidad de solos y tal, y hacen un montón de cosas, pero hay veces que no es necesario. Hay veces que la pausa Correcto, o el silencio hace mucho más que cualquier cantidad de cosas que puedas hacer con rapidez, por ejemplo. correcto, correcto. No, 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 no. Definitivamente en eso, la música es un artificio humano, o sea, es una expresión humana. O sea, no tiene que ser tampoco ni tan elaborado, ni mucho menos, que bueno, hay cosas que son muy elaboradas, que son bellas también, pero somos humanos, y tenemos, y nuestro mensaje y la forma de conectarnos, mientras más sencillo es, mejor conecta. Así que sí, sí, sí. Cualquier cantidad de cosas, ejemplos, Hans Zimmer cuando hizo el tema de Joker, por ejemplo,
que fue una nota en constante ascenso, con un glissando, con una fuerza, y tú sientes tensión todo el tiempo, y tú dices que es Mm. genial. El tipo solamente escribió, o sea, se te lo puedes ejemplificar en la forma en la que se toca. Es con un solo dedo haciendo tensión y deslizándolo hacia la parte de abajo del instrumento, y tú vas girando, vas haciendo más tensión. O sea, cero, un montón de dedos y técnicas, Claro, nada. Un nada. solo dedo haciendo tensión. Agudizando el sonido solamente. Punto. Ese es el tema de Joker, por ejemplo. Y es increíble Claro. la tensión que generó con eso. Sí, yo soy fan de Hans Zimmer. De verdad que lo que logra en las películas, una de mis películas favoritas es Inception, Ah, buenísimo. Interestelar también, y las dos las hizo y para mí una de las mejores, creo que ganó premios, pero son para mí una de las Sí, sí, mejores sí. piezas en el cine, period, like all Sí, sí, time. sí, sí. Sí, yo estoy, bueno, yo soy, para mí, no hay película que destrone mi mente ahorita que Interestelar. Exacto. Dune, hermano, ¿dónde es Dune? También la música de Dune Ujú. que yo quedé, pero loco. Y bueno, teníamos que Sí. hacerlo. Hicimos el año pasado un concierto de música de películas y dije, tenemos que hacer Ujú. Dune. No sé si la gente no la conoce, pero tenemos que hacerlo sí o sí. Entonces, Y bueno, eso es nada. lo que me parece, eso es lo que me parece sorprendente, que el pana se supera. O sea, cuando ahí es donde tú dices de verdad que es una genialidad, porque cuando hay muchas personas que pueden hacer como que lo que llaman en inglés el one hit wonder, ¿sabes? Haces una pieza y fue como que, ok, fue la genialidad, pero hasta ahí llegó. Y no aparece más Difícil nunca. es ser consistente, exacto. Difícil es ser consistente y de verdad que lo que ha hecho por tantos años es una locura. De Y verdad que es un Hans Zimmer prodigio. comenzó siendo, era un DJ, DJ de una Wow, no discoteca sabía. en Berlín, en ¿Qué? Alemania. De las discotecas No que tú escuchas que sabía es eso. de esas de música Wow. super trans dura. Bueno, ese era Hans Zimmer. Y después se dedicó a estudiar música porque a él lo contrataron precisamente para poner música para una película, para un film de ese tipo de música. Y el tipo le encantó, se Ok. metió en eso y empezó a estudiar. Y ese es uno, como tú dices, de lo que estamos hablando de no hace falta meterse en tantos tecnicismos, sino ser simple, porque la música es una y es un mensaje instintivo, natural, de conexión humana. Pues así salió Hans Zimmer. Imagínate eso. ¿Y cómo sigue? Pues, y cómo continúa. Él era un Me acabas DJ de de una sorprender. discoteca, literal. Nunca me hubiese imaginado eso en lo más mínimo. Pero bueno, interesante. Creo que me voy a buscar la historia de Hans Zimmer porque de verdad que me dejaste, o sea, nunca en un millón de años me hubiese imaginado eso. Sí, sí. Pero bueno, está interesante. Y creo que eso me iba a llevar a la siguiente pregunta que te iba a hacer. Hablando de cosas bizarras, ¿qué es lo más extraño que te ha sucedido en tu carrera como músico? Bueno, han sucedido muchas cosas. Pues tengo un buen tiempo haciendo música. No sé, creo que han sucedido tantas cosas. Creo que una de las más locas, nos cayó un dron una vez en pleno concierto de la orquesta, pero bueno, fue como una locura. Realmente yo pasé la mano y justo en ese momento cayó el dron y cayó encima de los segundos violines. Pero creo Ok, que hay una que supere eso fue también en un concierto, igual que en cuando el dron, eso, nosotros hacemos aquí unos conciertos de ballet, se hacía antes, Cascanueces, que se hacían aquí en Playa Mansa. Es un espacio al aire libre para 5.000, 6.000 personas. Este, estamos haciendo Cascanueces y termino el ballet completo. En ese entonces yo había tenido un accidente de la pierna y yo dirigí en muletas. Una cosa súper complicada porque tienes que estar en equilibrio toda la obra, ¿no? 1 hora y media haciendo equilibrio dirigiendo. Entonces termino el concierto y yo levanto mis muletas y me volteo para saludar al público, pues, después del concierto. Y en eso colocan fuegos fríos, y estos fuegos fríos se elevan y se empieza a incendiar los adornos de Navidad que estaban arriba, y empieza a caer ok, fuego literal. Yo estaba en ese momento con el alcalde de esa época y la profesora de ballet. Y yo nada más volteo, subo a ver, y cuando volteo a ver, ya no había nadie, yo me había quedado solo. Se voló el alcalde, se voló la maestra, se volaron los músicos, y quedé yo solo en muleta, y la gente gritaba, sálvenlo, para que me carguen. Fue loco, fue loco. O sea, bueno, creo que anécdotas muchísimas, pero creo que esa fue una, literalmente me cayó fuego del cielo así encima del podio. Pero bueno, sí, no, siempre suceden ciertamente. cosas. Siempre suceden cosas.
Claro, uno se imagina en índoles de lo que puede pasar en un concierto, se rompe una cuerda, algo se rompe una silla, ¿no? Que es difícil imaginarte que te va a caer fuego del cielo y que se Luego. va a destruir todo el escenario. No es tan común imaginarse eso, pero bueno, eso es lo que lo hace interesante y parte de esas anécdotas que no solamente te quedan a ti, sino a todas las personas que estuvieron allí. Me imagino que es una vivencia, se ríen de eso hoy en Sí. día. En ese momento supongo que no fue tan cómico, pero Lo que pasa es que yo generalmente yo soy muy tranquilo. Y bueno, ok, están cayendo fuego, voy a ir andando y listo. Pero creo que la gente claro, estaba más desesperada. Pero creo que es porque además no logré cuantificar y ok, se veía mucho más apocalíptico desde la vista del público, ¿no? Que era claro, fuego porque se claro. incendiaron las guirnaldas. Yo empecé a caminar de poquito a poquito con mis muleticas, pero la gente gritaba, sálvenlo, cárguenlo, alguien que lo salve. Y salieron corriendo Claro, a porque levantarlo. además te ven en muletas, ¿no? Es como que, mire, se va a morir ahí asfixiado o lo que sea. Claro, Sí, sí, entiendo la desesperación de la gente. sí, Pero sí, sí. mira, no, bueno, qué excelente comienzo, Osvaldo, de verdad que está buenísimo y me alegra que hayamos comenzado con ese tenor. Vamos a presentarte. Quisiera que la audiencia sepa con quién estoy hablando y luego vamos a meternos un poco más de fondo en lo que estás haciendo y en tu trayectoria, ¿te parece? Seguro. Vale, buenísimo. Conmigo el maestro Osvaldo Pajares. Es un magíster en música, director de orquesta y violinista venezolano, director de la Orquesta Filarmónica Metropolitana de Anzoátegui desde 2006, formado inicialmente en el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, de mano del maestro José Antonio Abreu, de quien comenzamos con esa icónica frase. Participó en conciertos y clases magistrales junto con maestros como Giuseppe Sinopoli de Italia, Bruno Aprea de Italia también, Colin Metters de Inglaterra, Alfredo Rugules de Venezuela y Sun Kwak de Corea del Sur, entre otros. Y junto a ellos consolidó su versión artística y técnica posicionándolo como un referente en la dirección orquestal dentro y fuera de Venezuela. Ha dirigido orquestas en más de 10 países, incluyendo la Orquesta de Radio y Televisión de Bielorrusia. Es el fundador de la primera orquesta infantil y juvenil de Anápolis, de Brasil, y del programa latinoamericano de la Bolívar Philharmonic Orchestra de Miami. Invitado por la Filarmónica Nacional de Venezuela, la Sinfónica de Trujillo de Perú, International Youth Orchestra de Estados Unidos, entre otras, y fue nominado al Latin Grammy por Chino y Nacho for Babies, que interesante que hablemos sobre eso, reconocido también como visitante ilustre en Perú. Es miembro activo del CIOF, vamos a ver si lo logro pronunciar, mi francés no es tan bueno, pero el Conseil International des Organisations de Festival de Folklore et d'Arts. Así Supongo es. que lo dije horrible, Va bien, va pero bien, va bueno, bien. miembro del CIOF y profesor de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Su labor ha impactado la formación de cientos de jóvenes músicos en Latinoamérica. Para mí es un honor que estés conmigo hoy. Maestro Osvaldo Pajares, gracias por estar acá. Con mucho gusto. Gracias a ti, José, por estar, este momento. Claro que sí, claro que sí. Mira, hay tantas cosas que me gustaría conversar desde el punto de vista de música, desde el punto de vista estructural, desde tu carrera, tu trayectoria, pero tenemos que comenzar en algún lugar y me gustaría que comenzáramos con los que tienes ahora vigente. Tengo entendido que ahora el último concierto que tuviste es justamente uno de estos conciertos con temática de Disney, ¿no? Como para niños, donde involucras a la familia. Yo he ido a algunos de estos conciertos y en lo particular a mí me encantan todo lo que han hecho recientemente me ha encantado, pero me gustaría escuchar de ti de primera mano de dónde salió esto. Claro. Los conciertos, ¿te refieres a estos conciertos que estamos haciendo recientemente, los Candle Night? Bueno, estamos haciendo con la Filarmónica, te hablo en general. La Filarmónica del Estado de Anzoátegui la fundamos hace casi 20 años, tenemos 19 años ahora. Eh, bueno, la Filarmónica nació de un esfuerzo de jóvenes que queríamos hacer música que tenga un propósito, no solamente un propósito social, sino que la gente pueda apreciar el tema académico clásico. Para ello que gestionar puentes, porque no para todo el mundo comprende el tema de la importancia que puede hacer Beethoven, Mozart o Haydn, ¿sabes? Y nosotros desde adentro, que luego que lo comprendimos, lo estudiamos y lo tocamos, podemos entender que tal cual como hablamos de
que el arte es una cuestión de que nos conecta como personas, este, podemos entender que hay una realidad y es que las personas generalmente no se sienten conectadas con la música clásica. Entonces, bueno, decidimos hacer una orquesta con un perfil un poquito más dinámico, un poco más dirigido a que las personas entiendan de verdad la música académica, la música clásica, como algo cercano. Y el mejor ejemplo que yo siempre he colocado es que Mozart en su época, cuando estaba escribiendo, él era un artista hot, ¿no? Pero ponte que si tuviésemos, digo, en esa época hubiesen los canales tal cual como MTV o HTV, él seguramente estuviese en el top 10 haciendo cosas, ¿no? Entonces, generalmente también nos hacemos el ejercicio al revés y nos imaginamos a un Mozart hoy en día. ¿Qué estuviese haciendo? Pues bueno, estuviese como un DJ, estuviese haciendo música para, no sé, con Tiesto, o estuviese como que haciendo cosas masivas, ¿sabes? Estuviese haciendo lo que es lo actual. Solamente que lo que era actual para él en ese momento eran las sonatas, la música que él hacía, los conciertos, la ópera, que hizo mucha ópera que influenció en muchas personas. Entonces, todo hay que estudiarlo desde cada uno de sus espacios y sus contextos. Nosotros decidimos hacer un concierto que se llamó Joven Mozart. Entonces tratamos de explicar a las personas quién era Mozart. Bueno, era un joven que si no tenía dinero necesitaba matar tigres. Entonces, ¿cómo mataba tigres? Agarraba y escribía música y se la vendía a esta persona, a este conde, y después agarraba y le modificaba otra cosa y se lo vendía a otro conde y producía conciertos, o si le gustaba una de las cantantes y le escribía una pieza, dijo, le voy a escribir esta pieza a esta cantante para estar cerca de ella, para poder ensayar con ella y para poder estar, ¿sabes?, pendiente de esta cantante. Entonces era una persona que, si nosotros pensamos en Mozart eh, fríamente y no lo entendemos, decimos, bueno, es un señor que solamente quería hacer música por un tema intelectual y nada que ver, o sea, un tema más bien humano, era una persona que se reía, comía, lloraba y sufría y se enamoraba. Entonces, mostraron a los artistas de una manera mucho más humana, acerca a las personas y los hace entender que también son como ellos. Y fue una persona que murió muy joven, a los 34, 36 años, pues bueno, tuvo su vida, tuvo excesos y de hecho murió pobre porque todo lo que tenía lo consumía. Entonces, conocer una persona de esa manera y mostrarles la música acerca a las personas y dice, oye, entiendo ahora a Mozart como una persona distinta, quiero ir a otros conciertos de Mozart, pero es necesario que haya las personas que lo expliquen. Entonces eso fue lo que determinamos con la orquesta, hacer conciertos de este índole, y no solamente Mozart, pues por ejemplo, hacemos música de película, que es un espacio, que es un puente muy bueno entre la música clásica y la música y la música actual, ¿no? Porque, bueno, la gente, me gustaría escuchar Piratas del Caribe, buenísimo. Piratas del Caribe, la banda sonora es orquesta pura, perfecto. Escribimos música, la hacemos, la interpretamos, pero bueno, no solamente es presentar a la orquesta con las personas en sus trajes y tocando música, sino que hay que invertir un poco más de producción para jalar a las personas, poner las pantallas, poner las luces, ponerles las cotufas en el lugar del concierto, o sea, acomodarlo para que la cuestión sea toda una experiencia. Entonces, claro, eso no es la función principal de una orquesta, pero es un trabajo que está alrededor, que hemos estado invirtiendo y hemos estado haciendo cada día y creciendo y aprendiendo para que, pues bueno, la gente que diga voy a un concierto de la orquesta, no es que me voy a quedar dormido escuchando Beethoven, sino que voy a pasar a través de una experiencia. Entonces, bueno, todos los días intentamos hacer cosas así. Todos los meses ahora hemos incrementado la cantidad de presentaciones y estamos haciendo 2 conciertos por mes, que es un trabajón, pero que lo que trae muchas satisfacciones. Intentamos acercar a las personas a la música barroca. Una vez hicimos un concierto todos vestidos con pelucas, tal cual, al estilo barroco, al estilo bien Luis XV, con las medias y los atriles con unas velas y todo, haciendo música barroca para que la gente entendiera de qué iba el barroco. Y el barroco eran como excesos y toda la extravagancia, eso era lo típico del barroco. Entonces, ¿por qué se pintaban y por qué se ponían esas pelucas? Y porque cada vez ellos querían verse más altos, por eso se ponían pelucas más altas. Entonces, bueno, bueno,
todas esas son cosas como extra musicales que nosotros conocemos, nosotros lo entendemos, pero tenemos que buscarle las estrategias educativas, pedagógicas, para que la gente pueda acercarse y tenga la experiencia. Ahora, el último concierto que hicimos fue un concierto de, por ejemplo, música de los 70 o música de Disney. Hace poco hicimos un concierto de Juan Luis Guerra y la gente ni se imagina, por ejemplo, voy a ir a escuchar con la orquesta, voy a escuchar salsa o voy a escuchar merengue. Pues el alcance de la orquesta se pierde de vista, es de hacer cualquier cantidad de cosas. Hace poco, ayer me propusieron, Osvaldo, ¿por qué no haces un concierto de reggaetón sinfónico, pero de reggaetón viejito? El de Don Omar, que la factoría, yo, bueno, buenísimo, o sea, podríamos hacerlo, siempre que tenga para mí tiene que tener un contenido de valor, para comenzar. Pero no estamos negados a nada, sino a hacer cualquier cantidad de cosas, porque no podemos seguir haciendo este, la música clásica sin explicarla, ¿sabes? Porque o sea, antes se hacía, antes había las óperas, o a la gente iba a los conciertos y la gente tenía esa concentración. Pero ahorita, ¿cómo le ganas a una pantalla? ¿O cómo le ganas a un Blu-ray? O a los canales de Netflix o estos canales de streaming que no puedes luchar contra ellos tú solamente con tu violincito. Entonces hay que caminar muchas estrategias para que las personas se acerquen a la música, que al final es lo que nosotros hacemos. Pues somos músicos académicos que queremos acercar a las personas y que las personas entiendan que la música es la vida, es parte bueno, de muchas cosas, de enamorarse, de vivir, de recordar, así como cuando uno se pone un perfume viejo y uno dice, mira, me estoy acordando de lo que hacía en esa época cuando era un chamo. Pues bueno, la música es parte de todo eso y tratamos de hacer esas estrategias. Está súper bueno ese análisis que me acabas de dar y a mí me resuena con varias aristas, ¿no? Una es un poco técnica desde mi perfil, quizás de mi sombrero de marketing, porque lo hiciste un estudio de mercado. Sin duda te diste cuenta que había una tendencia que estaba ocurriendo en la sociedad, que se estaba perdiendo un poco ese amor por la música clásica pura y te diste cuenta que estaba la atención puesta en otras cosas, ¿no? Y lo interesante de cómo tomaste ese concepto y lo fusionaste, que es donde yo creo que ocurre la magia. Y desde el otro lado lo voy a decir como consumidor, porque yo he estado ahí, yo he presenciado y he sido fan de este concepto desde que empezaron. Y una de las razones por las cuales me gusta es por algo bien particular que acabas de decir, que es que te tomas el tiempo de explicar. Cuando yo voy al primer concierto que ustedes hacen, al menos al que pude ir, porque yo recuerdo que ustedes hacían el de Cascanueces y todo el mundo me hablaba maravillas, pero oye, yo siempre estaba trabajando, tenía una reunión, yo no sé por qué nunca, Osvaldo, yo pude ir a un concierto de Cascanueces, nunca pude. Cuando empiezan a hacer estos otros eventos que los hacen quizás en otros días, no sé, me empiezo a dar cuenta que puedo ir y yo soy fanático de la música clásica per se, porque me gusta. Pero cuando voy al concierto recibo esta grata sorpresa de que tú te tomas el tiempo de explicar y me sentí como en un tour guiado de un museo. Así me sentí. De una galería de arte, donde hay alguien, un experto, diciéndote cuál fue la interpretación del artista. Y eso a mí me pareció tan increíble que yo de hecho lo recuerdo que la primera vez que lo vi tomé una foto, grabé, te etiqueté, puse que wow, qué impresionante que el maestro Osvaldo Pajares no simplemente nos está dando una cátedra de música, sino que nos está educando culturalmente. Y eso me pareció tan, pero tan relevante que de verdad te quiero felicitar por esa iniciativa y siento que es un carácter diferenciador demasiado grande. O sea, ese concepto tiene que poder calar en no solamente en Lechería, de donde somos, sino en cualquier parte del mundo, porque yo he ido a otros conciertos de música clásica y no he visto eso. Y en la ópera tampoco, porque la ópera es una dramatización básicamente que una obra de teatro. Entonces no hay ese intercambio cultural más allá del efecto sonoro o del sentimiento visual que pasa como lo hablamos al principio con una película, ¿no? Así que nuevamente te quiero felicitar y quisiera preguntarte, ¿de dónde vino eso? ¿Cómo te atreviste a hacer eso? Gracias. Bueno, nada, es un equipo grande, ¿no? Ojalá no soy yo solo, ojalá pudiésemos llamar más personas a que estemos en ese trabajo, ¿no? Para poder mejorar las cosas, ¿no? Pero es un equipo grande que hace posible estas actividades de la Filarmónica. Y esto surgió precisamente tal cual como dices tú. Yo tuve la oportunidad de estar fuera del país
y veía que en los museos, en otras cosas, te ponían las cosas desmenuzadas para que tú pudieses entender. Y yo dije, bueno, tenemos que enseñar. O sea, al final, este, esta curiosidad viene desde mucho antes. En cuanto yo tuve la oportunidad de empezar a viajar a Caracas a estudiar, yo estudiaba violín en la Academia Latinoamericana de Violín en Caracas, y luego hice una maestría en música en la Universidad Simón Bolívar. Y cuando regresaba aquí al Oriente, me daba cuenta que no hay un conservatorio, para comenzar. No hay los espacios, no había los profesores, por eso es que tenía que salir. Este, yo, ya ese choque, esa diferencia me pegaba en el hecho de que, bueno, que la gente al final no tiene esa cultura, quizás no es porque no quiere, es porque no tiene eso a su alcance. Por eso es tan importante el tema de establecer aquí academias, que para mí eso fue lo primero que establecí hace 20 años con mi academia, la Academia de Música, hace 16 años, la Academia de Música Bohem. Yo dije, bueno, o sea, por más que yo quiera soñar en poner un conservatorio, que exista un conservatorio, creo que tengo que comenzar dando los pasos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Y decidí poner una academia, una cosa muy sencillita. Comencé con 2 personas, 2 estudiantes, una academia de violín. Que no sabía que eso iba a crecer tanto, y bueno, ya en mi academia llegamos a tener casi 680 estudiantes, y de todas las cátedras. Pero eso responde y te dice que hay la necesidad de las personas de querer estudiar, de querer saber. Entonces, bueno, nada, para mí era simplemente explicar, porque al principio de la orquesta hacíamos conciertos y nosotros, ¡pum!, desayúnate allí sin la quinta de Beethoven, y la gente, o sea, Ujú. bien, bravo maestro, pero no entendí nada, ¿sabes? Entonces, o ahí te mando no sé, la consagración de Stravinsky, y la consagración, que es una pieza mucho más fuerte y más complicada. Bien, maestro, o sea, me imagino que fue muy difícil porque suena difícil, pero no entendí nada. Entonces, de allí sale, pues, de tener que explicarle a las personas, decirles, mira, bueno, esta historia trata de esto. Tú cuando escuchas a los platillos que están chocando es porque en Romeo y Julieta hay un enfrentamiento entre los Montesco y los Capuletos, y allí se están echando espadas, porque esa gente no tenían pistolas, se estaban espadazos. Entonces, ¿cómo suenan las espadas? Wow. Esos son los platillos que están sonando. Ah, entonces la gente se imagina otra cosa, se está Ah, imaginando la película sin la pantalla, ¿entiendes? Toca en la claro. orquesta. Entonces, eso fue parte de hacerlo. En ese mismo concierto de Joven Mozart, había unas personas que salen unos ángeles tocando unas campanas, y yo dije, pero esto es demasiado, nada parecido a nosotros aquí en Venezuela. Y yo conseguí un carrito de helados con esas campanitas. Y bueno, y entró el cantante con un carrito de helado y las campanitas anunciando, ¿sabes? Y la gente, ¿what? En el escenario, un carrito de helados con unas campanitas que se parecían y sonaban. Y las personas cantando en alemán, en guayabera, y, ¿sabes? Haciendo un Mozart un poquito más tropicalizado, pero que la gente lo entienda. Además que en Europa ya lo cambian, todas esas cosas han cambiado, han mutado, o sea, no es como que estamos inventando cosas o estamos transgrediendo libretos ni cosas hechas de los autores, sino todo tiene que actualizarse. Y como vuelvo al principio, si Mozart estuviese hoy vivo, ¿qué estuviese haciendo Mozart ahorita? O sea, Mozart segura no estuviese haciendo cosas antiguas, estuviese haciendo lo que está ahorita en lo actual. Entonces, bueno, nada, creo que el principio de todo es la educación. Yo cuando empecé a tener educación, abrí los ojos, y para mí es cómo hago para abrirle los ojos a todas las demás personas y puedan entender lo mismo que entiendo yo, educando. Entonces, bueno, nada, y la educación es tan sencilla, es como simplemente transmitir lo que uno conoce, porque al final uno siempre va a ser ignorante de algo. O sea, las personas incluso confunden el término ignorancia y lo toman como un insulto, y es para nada. O sea, ser ignorante es no saber algo, listo. Pero que uno pueda transmitir lo que uno sabe, ya uno no solamente te permite recibir, porque es una ley. La única forma de poder recibir es que tú des. Tú tienes que dar para recibir. Pero no solamente te permite tener la oportunidad de recibir, sino que tú dando elevas a las demás personas.
Y una vez que tú elevas los criterios a las personas y las personas, haces personas conscientes, tú elevas el espacio, los lugares, la comunidad, la ciudad, el estado, el país, pues bueno, nada, eso hace personas más conscientes y personas con un nivel elevado de todo, de conciencia, de cultura, de todo. Entonces, es lo que yo siempre he pensado, o sea, porque yo voy a Europa y yo digo, bueno, a ver, en Europa, ¿qué es lo que tú estabas comentando? Por ejemplo, en otros lugares que se presenta la ópera, no sé qué tal, y nadie lo explica. Claro, porque todos lo conocen, porque la cultura es distinta, porque la gente lo sabe. Pero si yo a mí se me ocurre hacer aquí un Don Giovanni, por ejemplo, Aida o cualquier otra ópera, o sea, yo tengo que empezar a explicarle a la gente. Hace poco hicimos, no sé si estuviste aquí en la zona, hicimos Carmina Burana. El Carmina Burana, Ahí. ok, es una pieza que lo primero que tú escuchas y tú dices, es del apocalipsis, es una pieza diabólica, porque suena, pues suena fuerte, ¿no? Y la han utilizado en películas donde le han dado ese sentido. Pero habla de la rueda de la fortuna. Entonces, en cuanto empezamos a hacer Carmina Burana, a hacer una campaña de educación, porque entonces estamos haciendo música diabólica y nada que ver, era música que fue escrita hace muchos años y que tiene que ver sobre la fortuna, que a algunos les sonríe, a otros no les sonríe, bueno, que es el texto en lo que consiste el Carmina Burana. Pero así todo, hay que educar, o sea, creo que es lo principal y con eso hemos logrado muy bonitos resultados. Y hay que educar a todo nivel, a los niños, a los grandes, a todo el mundo. Así que bueno, me toca hablarlo, donde me lo permiten, porque he estado dirigiendo orquestas donde no me dicen, si maestro, sin micrófono, usted solamente va, dirige, se para, se va. En España, por ejemplo, yo inauguramos una orquesta de venezolanos en Barcelona, hace como 2, 3 años, que es la orquesta Cruz 10, que ya existe el capítulo de Barcelona, perdón, de Madrid, y yo iba a inaugurar el capítulo de Barcelona. Y por órdenes de las personas que, no sé, del ayuntamiento o algo, me dijeron, no dice ni una sola palabra, maestro, usted va, dirige y se va. Y bueno, claro, son culturas distintas, no hace falta que yo eduque o que les explique nada, pues. Claro. Oye, qué mensaje tan importante creo que el que acabas de dar, porque de todo lo que dijiste me enfoco muchísimo en la educación, ¿no? En formar. Y eso me parece, primero, algo bien noble. No, no todo el mundo tiene esa vocación por enseñar. Y segundo, me parece que es uno de los fundamentos con los cuales se construye realmente sociedad, se construye futuro. Porque es muy fácil quizás, ¿sabes? Traer personas que ya están, digamos que alguien quiere hacer un concierto en una provincia como Lechería y traigan los músicos de Caracas y simplemente hacen un play, lo hacen el performing ese día y se van y pues hasta ahí llegó. Realmente el impacto es bien poco, ¿no? Es bien poco lo que realmente puede significar eso más allá del entretenimiento. Correcto. Mientras que cuando formas desde las entrañas, cuando empiezas a sembrar las semillas, quizás no ves el árbol florecer, esta magia ocurriendo, sino que lo ves a los años. Pero yo creo que te dedicaste a eso por mucho tiempo y considero yo, en mi humilde opinión, que hoy en día lo estamos viendo ejemplificado en las personas, no solamente en lo grande y populada que está la orquesta hoy en día de músicos que quieren participar allí, sino la persona, el consumidor, el que quiere escuchar esas historias, el que quiere participar en los conciertos, el que quiere saber cuándo viene algo nuevo de ustedes. Y eso a mí me parece que es muy importante porque nos da un mensaje de cómo debemos hacer todo en la vida, incluyendo los negocios. En este podcast a mí me gusta ver mucho el negocio de las cosas y yo creo que podemos agarrar algo de aquí porque es muy fácil simplemente hacer algo por ver el profit de vuelta, que es de nuevo hacer una obra, traer una obra o traer una orquesta de otro lado. Lo que tú estás haciendo, y es pienso yo, una metáfora para cualquier negocio es, si nos enfocamos en hacer el bien, en de verdad hacer algo que cumpla un legado y somos consistentes, en el tiempo se van a ver los frutos, en lo que sea que hagas, si eres músico, si eres actor, si eres ingeniero, si eres constructor, si eres contador, si eres abogado, da igual, porque lo que estás haciendo es sembrando futuro. Y por eso, de nuevo, me parece que tienes un mérito increíble porque te has dedicado a eso y no todo el mundo lo hace, Osvaldo. Es Gracias. importante decirlo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, eso. Creo que la inversión en cultura y en educación siempre va a traer un profit de todo,
de todo, de toda índole, económica, de espiritual, bueno, en educación, en cultura, elevarnos definitivamente como personas y como ciudad. Va hasta desde el punto de vista de por qué botar la basura desde el carro a la calle y hacerte mejor ciudadano. Entonces, y eso eleva la sociedad con la que tú te circundas, eso eleva el metro cuadrado de tu propiedad mobiliaria, ¿sabes? Cualquier cantidad de cosas. Entonces, sí, creo que la clave es la educación. Muy pocas pues, personas los ven. Hay grandes sociedades que sí lo han visto y han invertido definitivamente en educación. Saben la calidad del tema de los maestros. Y bueno, está famosa la anécdota de que la única persona que no agachaba la cabeza ante el emperador en Japón eran los maestros, precisamente porque por la reverencia que tenía y la importancia que eran los maestros a ellos como cultura. Y bueno, nada, creo que eso es lo que hay que hacer, es hacia donde debemos apuntar. Y en el punto de vista económico, claro que sí. O sea, yo lo veía, por ejemplo, en mi academia, la Academia de Música, que es solo enseñanza. Y si de repente la crisis iba llevando quizás el tema económico hacia abajo, mi academia iba hacia arriba, porque sí, porque los niños y los papás no escatiman en invertir hacia los niños. Y la música, aunque tal cual como tú lo estabas señalando, muchas personas, y muy aparte de que la gente lo vea como entretenimiento, la música tiene un poder en muchas cosas, desde campañas políticas. Yo recuerdo que antes yo hablaba con mis compañeros y decíamos, oye, qué bien, qué buenos los compositores que hacen las campañas políticas que te dejan el mensaje pegajoso y tú dices, me lo quiero quitar de la cabeza y no quiero repetirlo, pero lo tienes pegado porque es el trabajo de la música y la música tiene poder para eso, de convocatoria, de educación, bueno, de cualquier cantidad de cosas, de mensajes. Este, entonces, bueno, nada, mi academia a través de los años hemos seguido avanzando. Creo que el punto más difícil fue la pandemia, pero que evidentemente fue un tema universal que le pegó a todo el mundo. De esos 680 estudiantes llegamos a quedar como en 60 estudiantes de un solo plumazo y después empezamos a crecer. Claro, está el tema de la resiliencia, de ver de qué manera nos sosteníamos, ¿no? Y cambiamos a la educación en línea, empezamos a hacer clases en línea y empecé a captar estudiantes de Rusia, de España, de Bonaire, de Chile, de Perú, y buenísimo, nos iba muy bien. Y de hecho a veces trabajamos un poco menos porque el dinero o el costo, nosotros tenemos un precio solo para Venezuela, por ejemplo, teniendo en cuenta las condiciones de cada uno de los países. En Venezuela tenemos un costo que es mucho menor, pero por ejemplo la hora de clase en Estados Unidos es muchísimo más alta y me permitía levantar un poco más el precio en relación al costo de la clase para pagarle a los profesores. Y hacíamos menos trabajo. Entonces, bueno, creo que todo está amarrado a saber hacer las cosas bien. Creo que hay un nicho o hay un espacio importantísimo que siempre me lo preguntan en entrevistas sobre qué le recomendarías a los jóvenes o qué quieres hacer para los jóvenes o qué le podrías, cuál es tu mensaje. Encontrar, hacer o trabajar en lo que definitivamente a uno le gusta. Punto. Porque de allí, bueno, van a venir los frutos, verás si te da dinero, no te da dinero, o sea, se te va a abrir el tema de la inventiva. Pero que tú puedas estar 24/7 en un espacio que es el que te gusta, punto. Los frutos van a venir, porque ya tú estás invirtiendo tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo, tu mente en eso. Así que los frutos van a venir, pero uno tiene que estar en donde uno le gusta definitivamente. Yo soy farmacéutico, por ejemplo. La farmacia me gusta, yo he trabajado, he ejercido como farmacéutico, trabajé en laboratorios, bueno, cualquier cantidad de cosas. Yo tengo hasta un posgrado de farmacia. Pero creo que la música me ha alado tan fuerte que yo, de verdad, tal cual, yo puedo pasar 24/7 haciendo música sin parar. En estos días estaba haciendo unos arreglos de Pocahontas para el concierto de Disney. Qué música tan difícil. Y pasé 5 o 6 días amaneciéndome escribiendo la música y creo que lo podría hacer de nuevo y lo haría seguramente. Y así fue para escribir la música, arreglar la música de Dune,
para el concierto de películas, y estoy seguro que no estoy quejándome porque no me están pagando horas extras, ¿sabes? Como en Claro. cualquier otro trabajo. Entonces creo que ese es el mejor mensaje. Los frutos van a venir seguramente de estar en el lugar correcto, donde uno está feliz, y tanto la estructura económica se va a acomodar, uno va a mirar los espacios. O sea, qué cosa tan difícil, incluso que no puede haber algo más difícil que ser músico en Venezuela, quizás, ¿no? Porque yo tengo una anécdota súper curiosa. Tenía una novia que la familia de ellos eran personas de mucho dinero. Y ellos, mira, yo quiero que conozcas a mi familia, no sé qué tal. Bueno, ok. Y ellos empezaron a preguntarle por mí. Ajá, ¿y qué hace él? Bueno, es músico. Y la gente, no, es borracho de plaza, no tiene dinero, ¿sabes? Y ella, no, Claro. bueno, pero, o sea, dirige orquestas, toca violín, no es como, no, igual, no tiene dinero. Bueno, pero es farmacéutico. Bueno, se puede salvar. Entonces, imagínate cuál era la estima hacia nosotros, hacia nuestra profesión. Y así anécdotas cualquiera de amigas que en la época en las que daban créditos, que te daban tarjetas de crédito, que el banco te evaluaba. Yo recuerdo una amiga en Caracas que me dijo que fue al banco a reclamar que no le daban la tarjeta de crédito y le dijeron, lo que pasa es que su profesión es músico. Y tú dices, wow. Entonces, me he esforzado mucho por levantar la cara de la parte musical, de que lo vean como una profesión seria, porque lo es, una profesión importantísima, porque lo es. Yo siempre hablo y pongo el comentario sobre el trivium y el quadrivium, no sé si sabes sobre eso. Las universidades primitivas, las primeras universidades en la época de la historia de medieval, cuando se empiezan a establecer las primeras universidades, establecieron lo que se llamó el quadrivium y el trivium, que fueron las materias que se establecían en las universidades. Estas universidades, evidentemente, podían accesar nobles nada más. Y dentro de las materias, además de literatura, aritmética, estaba la música. Entonces tú dices, ¿what? ¿La música por qué? Pues la música tiene estudios de tensiones, estudios aritméticos importantísimos. Pitágoras influenció muchísimo en el tema de las cuerdas y las tensiones de las cuerdas. Entonces, es tan importante la música, solo que nosotros solamente hemos visto una parte pequeña de la superficie, que es entretenimiento, pero la música tiene fuerza para todo. Con música la gente marchaba cuando iban a hacer guerras. Bueno, Ujú. era el músico el que iba, bueno, generalmente era el que empataban primero, pero el músico era el que iba con el redoblante, paso redoblado, Sí. ese era el que iba, o que sacaban con la trompeta para llamar a la caballería, qué sé yo. Entonces, la música está en todo, tiene una fuerza muy, muy grande y nosotros solamente vemos esa superficie que dice entretenimiento. Entonces, sí, Sí. hay que hacer lo que a uno le gusta y después las demás cosas y los frutos van a venir. La pasión en lo que sea que hagamos es totalmente importante porque te da sostenibilidad, pienso yo, ¿no? El hecho de que tengas que todos los días pararte a hacer algo, si es algo que no te gusta, siempre te va a pesar. Mientras que si es algo que te apasiona, siempre vas a look forward, o sea, siempre vas a querer hacerlo, pase lo que pase. Y pasa mucho también en el emprendimiento, que es lo que dices tú, nadie te va a pagar las horas extra, pero tú lo haces igual porque sabes que primero es lo correcto y segundo es lo necesario. ¿No? Hay Así veces es. que cuando lideras algo, una orquesta, una empresa, una organización de cualquier índole, tienes que hacer cosas que no te gustan, vamos a estar claros, eso ocurre, eso es la realidad del ser humano y muchas veces tenemos que hacer lo que hay que hacer por el bien mayor. Y yo siento que eso también es importante que mucha gente lo sepa. En el caso de las nuevas generaciones, pues ese consejo que acabas de dar me parece muy acertado, porque de nuevo, si tienes el cariño por lo que haces, si tienes la pasión, si te ves haciendo eso en el futuro, le vas a dedicar más tiempo, más empeño y se te va a hacer menos trabajoso, ¿no? Vas a sentir que no estás trabajando. Así es. Eso por ahí. Por el otro lado del negocio que estás hablando, yo creo que es súper importante la infraestructura. Es lo que tú decías hace rato cuando comparabas de que, oye, ibas a Caracas, ibas a cualquiera de estas otras ciudades en Europa y tenías maestros, tenías infraestructura, tenías escuelas, pero en tu ciudad no la había, ¿no? Entonces es como que no necesariamente es que no haya público para eso, es que no existían las instancias. Entonces me parece que eso también es importante como evolución para el músico en Latinoamérica en general para que encuentren nuevas opciones y nuevas fuentes de crear también sus propias oportunidades, porque algo que está ocurriendo ahora, que ha estado ocurriendo yo creo que desde hace quizás unos 10 años con el Internet, es que hemos podido digitalizar la música y con el hecho de que hemos digitalizado la música hemos también digitalizado las oportunidades.
Hay gente que está haciendo, por ejemplo, doblajes para películas y están en Latinoamérica. Hay gente que compone para artistas que están en otros países y le venden el máster o le venden la composición musical de la música. Entonces, no necesariamente, como estabas diciendo tú, es presentación o entretenimiento. Hay muchas formas de que la música tenga sentido y increíble que ustedes se dieran cuenta que en enseñando también estuviese una oportunidad. Porque quizás hay muchos sitios, no solamente en Latinoamérica, acá mismo en Estados Unidos, tú dices, bueno, Miami, donde estoy yo, chévere, es una ciudad muy grande y hay sus escuelas de música, pero quizás te vas 30, 40, 50 minutos al norte o hacia el sur y no vas a encontrar esa escuela de música. Y vas a tener una población que de repente sí está interesada en seguir sus estudios porque lo vieron quizás la flauta en el high school o porque vieron, no, le gusta la música y empezaron, le regalaron unos tambores cuando estaban chamos o una guitarra. Entonces, me parece interesante que ustedes hayan visto esa oportunidad y que lo hayan digitalizado también, porque hay mucha gente que se puede beneficiar de eso. Y para este lado, el lado de la persona que está haciendo vida en Latinoamérica, pues le das un método digno de vivir, ¿no? Porque además no le estás cobrando demasiado quizás a la persona que vive en Estados Unidos, pero es un sueldo bien aceptable para el costo de vida en Latinoamérica. Correcto. Entonces, me parece que dieron en el clavo allí. Y te quiero hacer otra pregunta de seguimiento a eso. ¿Cómo consiguieron, primero, cómo consiguieron la oportunidad y segundo, la están manteniendo ahora? ¿Cómo hacen para conseguir nuevos clientes hoy en día acá? En línea, ¿te refieres? Sí, Sí, claro. Bueno, primero estudiamos, revisamos cuál era el costo de las horas de clase en distintas academias que ofrecieran la clase en línea, ¿no? Y bueno, hicimos la comparativa y dijimos, ¿what? O sea, nosotros no cobramos ni el 25% de eso. O sea, que cobrando el 50% vamos muy bien exportando y ofreciendo además un trabajo de calidad. Entonces, lo comenzamos, lo empezamos a hacer, nos empezó a ir muy, muy bien y además, en cierta manera también nos ayudó mucho el tema de la diáspora. O sea, como nos conocen muchas personas se fueron, nos empezaron a recomendar y decían, bueno, es una academia de música con profesores venezolanos. Punto, sí quiero. Y eran venezolanos que estaban afuera, que hablaban su propio idioma, hablaban sus mismos ejemplos. Y, por ejemplo, que eso nos ayudó, nos sucedió muchísimo. Venezolanos en Pittsburgh. Y entonces, muy bien, eran varios papás que querían que sus hijos estudiaran cuatro. ¿Dónde iban a estudiar cuatro? claro, ¿Dónde iban a estudiar cuatro? Punto con nosotros, en línea. Yo dije, hermano, trata de conseguir tu cuatro, si te lo consigues o prestado o lo que sea, te pongo el profesor. Porque no tenían al profesor, por ejemplo. Entonces, bueno, venezolanos en Irlanda que querían que sus hijos estudiaran y tocaran cuatro. Hola, somos la Academia de Música Web, te podemos enseñar a que tus hijos aprendan a tocar cuatro. Solo por ponerte un ejemplo, ¿no? Con el tema de la diáspora. Pero sí, o claro, sea, pero después de eso, pues, estudiantes rusos hablándoles en inglés y sin problema, y porque hay muchos profesionales además con muy buen nivel de todo, de tanto pedagógico como del manejo del lenguaje para poder dar la clase. Entonces, bueno, siento que estábamos bien preparados, que teníamos un tiempo trabajando aquí, que no habíamos tenido el chance de levantar la cabeza y mirar esto. El tema de la pandemia y la diáspora, que son dos cosas que sucedieron en Venezuela, pues es tratar de mirar el vaso medio lleno y ver las oportunidades. Pues. Yo claro. una vez estuve en una graduación tocando del Colegio Don Bosco. Y hubo un niñito, de estos que se están graduando, al que seleccionan para que diga el discurso. Él empezó a hablar de crisis. Y él empezó definiendo el término de crisis y empezó a darle el sentido a qué significa crisis, ¿no? Y él dijo, en japonés, crisis son dos palabras. Uno que dice peligro y el otro que dice oportunidad. Y ese niño a mí, me chocó. Yo estaba tocando, porque estábamos tocando para tocar los himnos de la graduación, ¿no? Y yo, este pedazo de niño, qué mente, qué buena y qué buen mensaje, ¿sabes? Claro, Porque, claro, todo lo que nos inundamos nosotros mismos es crisis, 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 crisis. Amigo, hay que buscar las oportunidades, hay que ver las oportunidades, ¿sabes?
O sea, cuando en Alemania estaban bombardeando y tenían el rollo con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, muchos empresarios americanos estaban comprando terrenos en Alemania, terrenos bombardeados, llenos de minas o de bombas, ¿entiendes? Entonces, claro, el tema crisis, muy aparte del tema humanitario y todo lo demás, hay que pensar en la oportunidad, y la oportunidad que no sea únicamente por el tema económico, ¿sí? O el tema de la estructura económica, sino el tema de beneficio cultural, de educación, el tema de lo que sea, pero hay que buscar las oportunidades. Entonces, bueno, ese chamo me educó, ese niño me educó, me dio un cachetón. Yo dije, claro, que hay que buscar las oportunidades. Estamos encerrados en pandemia, estamos con una diáspora. ¿Qué podemos hacer? Y ¿Qué podemos pensando, hacer? así llegamos, así fue que llegamos. Empezamos a hacer el estudio y empezamos a ofrecerlo y empezamos a pagar la publicidad, que es muy económica, la publicidad de Facebook y de Instagram. Y nada, empezamos a ofrecerlo y la gente empezó a escribirnos. Buenísimo, buenísimo. Y qué enriquecedor lo que dijo el niño, ¿no? Me quedó también eso por ahí. Y importante, yo desde hace mucho tiempo trato de abrir un poco más mi mente y de entender que realmente podemos recibir información importante, no solo información, pero incluso sabiduría de fuentes inesperadas, ¿no? De Como donde te pasó sea. con el niño. Exactamente, y cuando uno se abre a esas oportunidades, pues ocurre magia, pienso yo. Y lo interesante de eso, concatenando lo del niño con esta información, es lo que hablabas incluso tú hace un rato, el tema de la ignorancia, que mucha gente se ofende con la palabra ignorante, pero todos somos ignorantes de cosas diferentes. O sea, yo, por ejemplo, no sé mucho de cocina, pero quizás puedo saber un poco más de automatizaciones o de marketing. Entonces, todos ignoramos cosas diferentes, ¿no? Y la ignorancia tiene cura, la estupidez, lamentablemente que en algunos Correcto. casos no las tiene. Entonces, ¿qué pasa con con la ignorancia? Que nosotros podemos alimentarnos de cualquier persona y por eso me gusta tener conversaciones como personas como tú, que son cultas en muchas áreas, porque hay muchas cosas de las cuales podemos aprender y quizás enriquecernos como sociedad. Pienso que muchas otras comunidades internacionalmente se han apoyado mucho a lo largo del tiempo, quizás por la necesidad también, ¿no? Por la crisis. Los alemanes, los portugueses, los italianos, los japoneses, los chinos, siempre lo hemos visto, por lo menos que hemos recibido en Venezuela, pero ahora que nosotros somos la diáspora, nos damos cuenta, oye, quizás nos toca a nosotros, ¿no? Aprender de eso, de ayudarnos más como cultura, y no solamente entre los venezolanos, sino entre otros latinos que manejamos el mismo idioma. Otra cosa interesante que me pareció de lo que hablaste allí es el hecho de que aprovecharas la oportunidad no solamente en negocios, sino que es en ayudar. Que eso es lo que a mí, en mi corta experiencia en los negocios, me he dado cuenta que funciona mejor. Cuando tú logras identificar una necesidad puntual y al mismo tiempo te estás de verdad dando un valor a alguien que lo necesita, te van a pagar no porque sienten que lo tienen que hacer, lo van a pagar con gusto, porque le estás resolviendo un problema, porque lo necesitan, porque ven el Así valor es. de lo que estás, lo aprecian además. Entonces, me parece un mensaje tan poderoso y me gustaría que la audiencia que nos ve se lleve eso porque funciona en cualquier cosa, ¿no? Si tú eres un músico independiente y tú dices, bueno, pues quizás yo no soy un maestro con todos los galardones que tiene Osvaldo Pajares, pero quizás si yo soy un violinista y, oye, me vine a Berlín porque quiero probar acá en Berlín y nadie habla mi idioma y nadie me conoce, pero yo agarro mi violín y comienzo a tocar obras de Simón Díaz. A lo mejor te vas a encontrar con los venezolanos que responden, o te vas a encontrar con gente holandeses, quién sabe quién, que ni remotamente han escuchado esos tonos en su vida y dicen, oye, ¿quién eres tú y de dónde sacaste tú eso, no? Entonces, me parece un mensaje poderoso para que nos demos cuenta que es importante abrirnos a las oportunidades, porque diste en el clavo con lo de la crisis y lo que decía el niño, ¿no? Sí, son momentos difíciles, pero también son oportunidades. Entonces, ¿cuáles estamos aprovechando realmente? Y de nuevo, felicidades por haberte dado cuenta de eso y tu equipo, por supuesto, felicidades a todos por haberlo agarrado y seguir haciendo lo que hoy en día me imagino que todavía están, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Bueno, nada, es lo que seguiremos haciendo. Hay que seguir creciendo. Creo que estamos todavía, yo en mi mente siempre me gusta seguir considerándome un estudiante, y con la mente y con una mente fresca de querer saber más, de querer seguir creciendo. En el momento que yo diga, bueno, ya soy esto, estoy seguro que voy ya primero ya envejecí y perdí y en ese momento dejé de crecer y no quiero, yo quiero seguir creciendo
quiero seguir teniendo la mente de un estudiante y de querer seguir aprendiendo cosas y de querer seguir creciendo, porque creo que hay mucho por hacer, no solamente en mi espacio, mi ciudad, sino con las personas que me rodean, ¿sabes? Nosotros éramos solo unos chamos que tocábamos violín y punto. Y ya, en el momento que yo dije, tengo que hacer una estructura donde podamos estar todos. Yo recuerdo que Chamo tocaba con mi violín, de repente nos pasaron una partitura de tango y yo dije, qué cool hacer tango, después de hacer música clásica, ¿no? Y yo digo, qué cool es el tango, y después hacer qué cool es el jazz, y hacer jazz en el violín, y yo, qué cool es esto. Y en esos ensayos, cuando empezamos a salir por primera vez con el ensamble Bohem, yo recuerdo que le decía a mis compañeros, dije, ¿ustedes se imaginan que nosotros vamos a hacer 24/7 música? Y ellos, sí, qué cool. Y te imaginas que además de eso nos paguen. Y ahora digo, Claro, estoy viviendo mi sueño, ¿sabes? Estoy claro. trabajando en música, estoy educando a las personas y nos están pagando. Esta es mi vida es hacer música. Mm. Y me va bien, ¿sabes? En un país donde además nos consideraban borrachos de plaza, ¿entiendes? Entonces, bueno, nada, hay que seguir haciéndolo y creo que la clave es esa, educar, compartir lo que uno conoce y hacerlo con un propósito social más allá de tener una mente, ¿sabes?, acerada, una mente dura solamente pensando en business. No, hay mucho más allá del dinero. Mi papá también se ha encargado mucho de decírmelo. Entonces, no hay urna con maletero, ¿sabes? So, ¿sabes? Lo que vayas a hacer, hazlo porque vas a vivir y punto. No te preocupes por las demás cosas. No creas que si siempre mi papá me pone de sus ejemplos viejos de, ¿has visto cómo vive Rico MacPato? Un señor amargado, solo, ajá, con mucho dinero, pero y no es la idea. Así que sí, más bien aportamos valor, tal cual, y aportamos y damos un impacto distinto, eh, pues es mucho mejor y a mí me da muchísima felicidad. Y todos, si todos crecemos y todos recibimos el mismo justo valor, estamos bien. Sublime, sublime. Eso que acabas de decir me hizo recordar una frase en latín que dice memento mori, Así es. que hace una reflexión a que sí, todos vamos a morir, pero eso al final lo puedes interpretar de cualquiera de las maneras que tú quieras. Puedes verlo como algo negativo y el hecho de que, bueno, de qué vale la vida si todos igual nos vamos a morir, o verlo el vaso medio lleno, como lo hablábamos hace rato, y decir, oye, vamos a hacer todo lo que necesitamos hacer, vamos a hacerlo con propósito además, que me parece una palabra súper importante, hacer las cosas con propósito, que además ayuden a otras personas, porque es eso, ¿no? En la urna no cabe maletas, ¿fue que dijiste? ¿Cómo, No hay cómo fue urna la...? con maletero, ¿sabes? Que no No hay hay urna urna con con maletero. maletero. Sí, Nunca había escuchado eso y cuánta razón hay allí, ¿no? Cuánto poder, porque es verdad, al final no nos podemos llevar las cosas materiales, no sabemos si nos podemos llevar toda la energía que acumulamos, pero si ha de ser posible eso, pues entonces es momento de acumular todas esas bienaventuranzas ahora y hacer cosas buenas, no necesariamente por el dinero, yo creo que el dinero es consecuencia de hacer las cosas bien y tú claramente has sido una evidencia de eso, de que haciendo las cosas con propósito, haciéndolo por un bien mayor, ayudando a gente que realmente necesita, pues se te va a ver gratificado, ¿no? Te lo van a reflejar, te vas a ver un valor a través de eso, bien sea por el dinero, por oportunidades, por alianzas. Hay muchas maneras de que se pueda ver eso materializado, ¿no? No solamente con un pago. correcto. Amén, amén. Y seguro que van a seguir llegando más bendiciones. Así va a ser. Claro que sí, estoy seguro de eso. A ver, Osvaldo, vamos a tomar un paso hacia atrás con todo el tema de que nos hemos ido un poco más hacia el negocio. El amor hacia la música. Empezaste tocando violín. ¿De dónde nació eso? Siempre, eso es una historia muy curiosa, muy, muy cómica, porque yo tenía un grupo de amigos bueno, nos juntábamos, yo los iba, los visitaba y jugábamos, ¿no? Básquet, o andábamos en bicicleta, o jugábamos fútbol, la. Al parecer sus papás decidieron meterlos a todos en música y yo nunca me enteré. Y cuando fui a buscarlos, pues bueno, ¿dónde están los chavos? ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está no sé qué? Todos están estudiando música. Y yo, perro, me quedé sin compañeritos para jugar. Y yo le dije a mi papá, bueno, ya la música había fluido en mi vida, digamos, me gustaba. Mi papá de toda la vida siempre ha sido melómano, digamos, le ha gustado muchísimo la música. En mi casa siempre se ha escuchado música, pero nada profesional. Y pues bueno, yo dije, bueno,
papá, llévame donde están estos chamos, porque yo, para mí, mi mente es, ajá, voy a estudiar música, pero también voy a ir a jugar. Y literalmente me dieron un violín, en el violín metí una bolsa de metras, un trompo, o sea, una pelotica de goma, y yo iba, pues, cumplía con el horario y después era jugar, pues. Porque al final, uno siendo niño es así. Y aquí en la Academia de Música tenemos un espacio inmenso que, bueno, son unos cocoteros, y tú ves a los niños pateando cocos y jugando, brincando, y me parece que es lo mejor, porque eh, el tema de la educación y los espacios de cultura, los espacios de música, tiene un sentido social importante, que es cómo conectarte con las demás personas, cómo te va a ti, te va bien, te estás creciendo, no te va bien, yo te ayudo, amigo, ¿sabes? Siendo niños, para mí ese sentido que se despertó, creo que fue muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, nada, tal cual, o sea, no fue nada como que una cosa tampoco muy especial, sino que tal cual, mis amigos todos se fueron a estudiar música, me quedé sin amigos para jugar y me fui detrás de ellos para la orquesta. Así comenzó la música. Ahora, mucho antes ya me estaba gustando bastante la música, yo escuchaba cosas. Yo recuerdo haber quedado enganchado con una pieza que se llama Bolero de Ravel, pero es que a mi papá le gustaban los boleros y él se equivocó de bolero. Él fue a comprar discos. Entonces estaba comprando José José, no sé qué tal, todos sus discos de bolero y parece que él vio uno que decía bolero, Ravel, lo metió y dijo, "Pf". Empezó a escucharlo y dijo, este bolero está como raro, como que no arranca el ritmo. Y lo dejó por allí y yo lo agarré. Yo recuerdo que lo puse en el tocadisco y me puse a escucharlo y quedé como enganchado, pero quedé como hipnotizado, porque además el bolero de Ravel tiene un sentido hipnótico, no sé si lo has escuchado alguna vez. Oh, Y quedé pero enganchado y en mi mente hacía historias. Yo escuchando la música, yo estaba haciendo como historias, historias, historias y quedé enganchado con ese disco y le quité ese disco a mi papá. Mucho antes de que me metieran en la orquesta. Entonces, bueno, nada, creo que tengo eso, existía, no me había dado cuenta, las cosas confluyeron y bueno, menos mal que metieron, que me quedé sin los panitas para jugar, porque la coincidencia, cómo confluyeron las cosas, entré en la orquesta. Y así fue, claro, yo considero que no hay coincidencias, todo para mí es causa y efecto y hubo una claro. causalidad importante que te llevó a eso y bueno, fíjate ahora el resto es historia, ¿no? Ujú. Eh, Aparte de ese bolero que me acabas de decir, ¿qué otro artista sientes que tuvo gran influencia en ti, musicalmente hablando? Pues bueno, muchísimos. Yo escuchaba mucho, me gustaba mucho, cuando era muy niño me gustaba mucho la música barroca. Yo tenía problemas para dormir, yo no, me costaba dormir. Y daba vueltas, y un tío me regaló una colección de cassettes. Y como ya yo sabía que el Bolero de Rebel yo lo escuchaba y como quedaba en un espacio como hipnotizado con la música, imaginando mi historia, yo lo que hacía es que cuando intentaba dormir, siendo niño, yo empezaba a cerrar los ojos y empezaba a imaginar historias y así me quedaba dormido. Entonces como que agarraba la imaginación y agarraba ese momento de inconsciencia y me dormía. Entonces la música me generaba la posibilidad de alimentar ese imaginario. Y todas las noches empezaba a colocar un cassette. Y uno de los cassettes que yo siempre eran los más recurrentes para poder escuchar música y quedarme dormido era Vivaldi o cualquiera de los barrocos, pues se llama Maestros del Barroco, así decía el cassette. Y bueno, ya había Corelli, Vivaldi, bueno, hay muchísimos compositores del barroco, ¿no? Scarlatti, que los recuerdo todos porque recuerdo como la secuencia del lado A y después el lado B del cassette, porque el reproductor te daba el chance que él mismo volteaba el cassette. No tenías que sacar la cinta y volverla a colocar, sino que era Innovación de la época. tecnología. Entonces, Tal era un cual. cassette, yo lo colocaba y él se daba vuelta y yo lo ponía para que reproduciera endless las dos caras, A y B, y lo recuerdo, pues. Entonces, como que para mí el barroco, más que un compositor, el barroco, la música barroca, siempre guarda un espacio importante en mi mente. Oye, qué interesante de acabar de hablar de eso y que mencionaste a Vivaldi en particular. Vivaldi fue uno de los, no sé si fue uno de los primeros, pero sí fue un concierto que recuerdo mucho habértelo escuchado a ustedes, a ti.
Y lo recuerdo con mucho cariño. Y acá, desde que llegué a Miami aproximadamente hace un año ya, y no había tenido la oportunidad de ir de nuevo a conciertos de música clásica que me gustaban mucho y que le agarré demasiado cariño, aparte por ustedes en Lechería. Y tenía ya un tiempo queriendo hacerlo, y casualmente vi que había un concierto de estos de las velas. Y voy a ir, de hecho, mañana. Este episodio va a salir mucho después, pero de hecho mañana voy a ir a un concierto de Vivaldi, justamente. Qué cool. Y, y que, bueno, de nuevo, qué causalidad que justamente habíamos acordado de vernos hoy, porque tenemos ya como que rato conversando y no nos habíamos podido ver, no Por- habíamos podido tener esta reunión. Y fíjate que justo estamos hablando de esto hoy, a un día de que yo voy a ir a conectarme de nuevo con esa energía, porque además siento que es una energía muy importante. A mí me nutre muchísimo, me lleva un espacio en el imaginario que me nutre de muchas maneras que a veces es difícil de explicar, y, y de verdad siento que lo necesito. Y de nuevo, agradecerte, Osvaldo, por haber construido ese espacio que para muchos de nosotros, queriendo hacerlo, no lo teníamos, y a través de todos tus esfuerzos materializados es muy fácil, ¿no? De ver hoy lo que estás haciendo y decir, bueno, eso lo puede hacer cualquiera, y no se dan cuenta que están esos 20 años detrás de todos los pasos que tuvieron que pasar para que no solamente tú, sino que todos tus colaboradores, todo tu equipo estuviesen ensamblados, ¿no? Esa palabra ensamble me parece que es súper interesante, porque no es solamente el hecho de que se juntaran unos músicos, es más que eso, es el hecho de cómo lograron crear los cimientos, cómo lograron superar las adversidades y cómo lograron hoy por hoy establecerse en una comunidad que estaba ajena a todo eso. Así que nuevamente, hermano, me voy a cansar de felicitarte en este episodio, pero es que alguien lo Gracias, tiene que hacer. Yo siento que gracias, alguien lo tiene que hacer. gracias, De gracias. verdad. Bueno, nada, como te digo, nosotros felices al final de hacer lo que nos gusta, hacer lo que nos gusta y transmitirlo a las demás personas. Y además eso genera un bien buenísimo. Es lo que deberíamos hacer todos desde nuestros espacios. Así que Así bueno, es. nada, seguiremos Es- haciéndolo, seguiremos trabajando. Espero que sí, así sea. Y fíjate, Osvaldo, cuéntame entonces ya hablamos sobre la trayectoria, hablamos sobre cómo llegaste acá. ¿Dónde te ves de aquí a 5 años en tus proyectos? Tienes varias cosas sucediendo ahora mismo. ¿Dónde estás, Osvaldo, de aquí a 5 años? Yo espero que podamos terminar de establecer el siguiente paso de la academia, que es un conservatorio. Definitivamente estamos dirigidos al tema de la educación. Seguimos aquí, ya ahora tenemos una estructura universitaria que se llama UNEARTE, que es donde doy clases, y las personas que quieran estudiar música pueden estudiarlo allí, ¿no? El conservatorio es un espacio un poquito más profundo y además que um, convoca no solamente a los bachilleres, a las personas que ya son bachilleres que puedan estudiar, eso es la universidad, ¿no? Pero el conservatorio puede recibir desde los niños hasta personas muy, muy adultas. Entonces, me parece que punto más, el punto que sigue después de la academia de música que nosotros establecimos aquí es el conservatorio. Y que como te comenté, bueno, a veces nosotros parecemos los parientes pobres aquí en el oriente porque no existe un solo conservatorio. Y tú vas a Barquisimeto, hay uno, en Maracay hay otro, en Caracas hay tres, en Maracaibo me parece que hay dos, de aquel lado de nuestro país hay muchísimos conservatorios. Y bueno, cada uno en las condiciones que puede bajo la crisis, ¿no? Pero existen, están, ¿no? Y de este lado no hay. O sea, que yo haya puesto una academia, créeme que no me deja como feliz porque quisiera hacer más. E incluso, que es lo que siempre hemos conversado aquí, poder establecer un centro de arte. Porque nosotros aquí en la Academia de Música no solamente hemos dado clases de música porque somos un centro de arte. Bohem es un centro de arte. Nosotros empezamos a enseñar teatro y teníamos unos profesores de teatro infantil que era demasiado cool porque eran niños haciendo cosas súper cómicas, súper chéveres, o sea, hacían Romeo y Julieta y hacían cosas serias, pero a su estilo infantil y era demasiado bueno. Los papás gozaban, todo el mundo y los chamos estaban metidos en su personaje y, o sea, no sabes el poder del teatro, una cosa loquísima. Este, lo mismo que la pintura, o el ballet y el resto de las manifestaciones artísticas.
que bueno, que cada quien está como luchando desde sus espacios. Pero un centro de arte precisamente tiene que responder a esto. Y un conservatorio también, de hecho, agrupa no solamente la parte musical, sino que en el conservatorio tú puedes hacer artes plásticas, puedes hacer danza, pues bueno, también agrupa esta cantidad de personas, ¿no? Entonces, bueno, nada, mi mente está dirigida en 5 años en que nosotros podamos establecer el centro de arte donde tenga, eso sea sede de un conservatorio de música. ¿Y dónde más estoy? En poder lograr la materialización de establecer otra orquesta seria en la zona. Hace poco, a través de la alcaldía, fundamos la Sinfónica de Lechería con un grupo de 7 personas nada más, porque realmente una orquesta son 70, 80 músicos, o sea, hay que todavía trabajar porque podamos abrir más campos, más espacio de trabajo en esa orquesta, pero al menos ya se empezó, ¿no? Pero que podamos establecer más orquestas ayuda a la pluralidad, ayuda a aumentar la oferta artística, que es importantísimo, porque la gente aquí, bueno, ve solamente 2 actividades que son las que hace la Filarmónica al mes, pero hay tantas otras cosas que hacer que, bueno, nada, para mí es simplemente contagiar a las personas de entusiasmo para que puedan hacer cosas. Entonces, ¿dónde me veo yo en 5 años? De verdad que en ese, porque, claro, las personas solamente piensan, el teatro de lechería, es el teatro, hay que, pero creo que no estamos, todavía quizás no estamos preparados para eso. Entonces hay que pensar en estructuras, porque al final ese teatro se puede convertir en un elefante blanco, ¿sabes? Con un costo elevadísimo de mantenimiento. Entonces, tú tienes que buscar un espacio que donde tú puedas hacer vida, donde la gente le duela, porque allí es donde estudian tus hijos. Bueno, hay que aportar para el tema del mantenimiento, hay que aportar para un montón de cosas, hay que hacer una zona rental donde la gente se sienta a tomar un café artístico, un café concert, ¿sabes? O donde hay comida, pero la comida tiene un sentido artístico, o hay una tienda de venta de artículos de ballet, ¿sabes? Que es importante también el tema de la zona rental en ese centro de arte. Y no solamente un teatro con butacas, que a menos que no ven, que venga Franco de Vita, o sea, no lo vamos a llenar, no tiene sentido, ¿sabes? Entonces, creo que las cosas tienen sus pasos y van poco a poco, pero hacia allá, hacia donde yo me he visualizado en poder establecerlo y no con tal cual como te dije, no con la mezquindad de que sea solamente de música, sino que sea abierto para teatro, para el ballet, para las artes plásticas y donde puedan confluir todas las manifestaciones artísticas, la literatura, el cine, que haya espacio para cine, espacios de proyección de películas, ¿sabes? O sea, cualquier cantidad de cosas que es tan cool. Vivir arte en un espacio que sea de arte, que no sea teatro nada más, sino que sea un espacio de arte. Ese centro de arte me parece que hay que materializarlo y allí establecer el conservatorio en la parte musical y en las otras manifestaciones artísticas. Ahí es donde me veo. Mano, Dios bendiga esas palabras. Amén. Espero ¿No? Que así de sea, verdad que que se pueda así lograr. sea. Sí, y fíjate lo interesante de este punto de vista que nunca lo había visto. Tú estás hablando de urbanismo, estás hablando de edificar algo que aparte tiene todo el sentido viniendo de ti, ¿no? Pero nunca lo había escuchado, nunca había tenido la oportunidad de conversar contigo sobre esto, pero literalmente estás hablando sobre planificar un ambiente cultural que quede en la ciudad y que sea además autosustentable, que me parece súper importante, porque muchas veces yo he sido uno de esos que dice, oye, me encantaría que hubiese un anfiteatro acá, un espacio de verdad donde podamos disfrutar de ciertas cosas culturales en Lechería, como está en el Centro Cultural Chacao, por ejemplo, que, ¿sabes? Hay una cultura para eso, pero la realidad es que tiene que ser autosuficiente. Algo que hemos aprendido que pasó en nuestra ciudad y muchas ciudades de Venezuela es cuando hubo la Copa América, hubo una inversión grandísima en estos estadios de fútbol y lamentablemente no ha habido algo que sustente el mismo mantenimiento per se de la infraestructura. Entonces, creo que sí es importante desarrollar eso. Eso se desarrolla no solamente con modelos de negocio, sino también con la educación, con que haya oportunidad, que le demos también habilidad a profesores, a maestros que quieran dar ese paso y hacer escuela, especialmente con la juventud, que me parece que es lo más importante. Y como tú lo decías hace rato, o sea, los padres pagarían siempre por ayudar a sus hijos, por ver las obras, por estar allí y, por supuesto, ofrecerlo como un venue, como cualquier otra cosa, donde puedan venir personas ya formadas, artistas de toda índole,
nacionales e internacionales que permitan también tener taquilla, ¿no? Para mantenerlo. Pero ojalá que de verdad se pueda hacer. Eso ha sido un proyecto que ha estado mucho tiempo en lechería. Espero de verdad que alguien lo tome con sinceridad, con honestidad y con un poquito de corazón, ¿no? Ese sentido de pertenencia que creo que en los últimos años hemos desarrollado, pero siento que nos falta un poco más. De verdad espero que la persona que llegue desde el punto de vista de gobierno en cualquiera de las instancias ponga un poco de cariño en eso y que tomen consejos y que se dejen guiar por personas como tú que están construyendo esto desde hace muchos años, que saben lo que toma hacer toda esta infraestructura y que hagan un buen equipo, porque al final eso es lo que quiere la gente. La gente quiere es resultados, quiere que haya progreso y el verdadero progreso, como lo hablamos al principio de palabras del maestro Abreu, se hace en conjunto. Es la única manera de agrupar personas que saben lo que están haciendo, que tienen una visión diferente y que aporten un grano de arena, ¿no? Así es, así es, así es. No, sí, esperemos que eso se pueda lograr. Me parece que, bueno, yo soy fanático además del tema de la arquitectura. Y sí, el tema de urbanismo ya lo hemos pensado, lo hemos hablado. Ya hemos hecho proyectos, amigos. O sea, hemos trabajado en proyectos que ya se han introducido en otros lugares. No sabes la conexión que puede existir solamente porque el espacio sea bonito. O sea, con Total. que el espacio sea bello, que ya tenemos espacios naturales hermosos aquí, pero que el espacio sea hermoso para presentarse, no sabes la cantidad de artistas que van a querer venir sí o sí, ¿sabes? Y sin importar las condiciones del país, nada, sí o sí quieren venir porque el espacio es bonito. Entonces, he ahí el poder de la arquitectura y el urbanismo. Simplemente quieren estar allí. Yo quiero estar en ese lugar. En algún momento se hizo famoso el Madison Square Garden. ¿Por qué? Bueno, porque era un espacio de Todavía. fama, porque era bonito, era bello, la gente iba para allá, era la fama. Entonces, desde allí se puede construir. Y claro, dándole el sentido a todo, que ahí va a tener sentido la educación, va a tener sentido el levante la elevación de la cultura, un espacio de urbanismo y arquitectónico precioso que además le da un sentido a la ciudad, sería la joya de la ciudad, además de los espacios naturales. Entonces, bueno, sí, todas esas cosas confluyen. Ya nosotros hemos hecho, yo una vez introduje un proyecto para un escenario flotante en el mar, al frente del Cerro del Morro, porque lo vi. Al final las cosas uno no inventa nada, uno simple las ve en otro lado y tú dices que es precioso. Hay un festival en Austria, en Bregenz, que tiene un escenario flotante en el mar y hacen ópera. Y ellos lo hacen buen, cuando tienen buen clima. Mm. Y nosotros tenemos buen clima todo el tiempo. Entonces, ajá, cuando me pongo a analizar el escenario flotante del mar, discúlpame, pero es un pedazo de muelle. Eso es todo. Y nosotros aquí tenemos muelles. Entonces, bueno, hice el proyecto y a la gente le gustó. Lo que pasa es que en ese momento lo introduje en el Banco Interamericano de Desarrollo. En ese momento, lamentablemente, las condiciones políticas estaban muy, 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 muy difíciles y se rompieron relaciones con estas instituciones. Entonces, pues bueno, pero eso todavía está allí, digamos, los proyectos se han hecho. Un escenario flotante en el mar es una cosa preciosa que se le elevaría a la ciudad y daría respuestas a muchas otras cosas que poder presentar actividades culturales, académicas, de toda índole. Aparte que lo pondría como capital cultural, además, ¿no? En un estrato incluso hasta internacional, porque Totalmente. es algo diferente, es como Viña del Mar, como todo el mundo reconoce a Viña del Mar y todo el mundo lo tiene Correcto. como referencia por lo Qué que buen hacen, por lo referente. bonito, ¿no? Entonces, pienso que eso es algo que muy poco lo vemos, pero en una proyección, de nuevo, de urbanismo, de crecimiento fundacional de una ciudad, es un proyecto para años, quizá 10 años, 20 años, o incluso más. O sea, ¿cuánto un anfiteatro dura decenas de años? O sea, si tiene un buen mantenimiento puede durar incluso cientos de años. Así es. Entonces, me parece que eso es algo bien interesante por lo cual apostar. Y de nuevo, si hay alguien que yo considero que debería estar relacionado con todo esto, de verdad, hermano, creo que eres tú porque has sido pionero, has sido Maverick, como dicen acá, y creo que te mereces esa oportunidad de al menos intentarlo. Yo creo que eso, hay veces que eso es todo lo que uno necesita, ¿sabes? Que nos abran la oportunidad para intentarlo y lo demás con trabajo arduo y sé que con las personas que te rodean van a poder hacer eso y mucho más. Así que de verdad que espero que esas oportunidades se abran. Y así como sucedió con el sistema, ¿no? Hablando del maestro Obrero al principio, que fue algo
trascendental, considero yo, en la música en Venezuela y en el mundo, ¿no? Lo que significó eso, salieron gente como Dudamel, el impacto que tuvo eso a nivel internacional, yo creo que es un indicativo de que en Venezuela hay mucho talento, que lo que hace falta es canalizarlo. Creo que con canalizarlo bien se pueden hacer demasiadas cosas, tanto nacional como internacionalmente. Así es, así es. Si no, hay talento y hay oportunidades y hay que saberlos utilizar, hay que saberlos dirigir hacia dónde, hacia un bien común. Bueno, nos quedamos con la reflexión de lo que fue el impacto, ¿no? Del sistema y cómo eso hizo de Venezuela una referencia en todo el mundo, ¿no? Lo que Sí, significa realizar una idea de esa magnitud. igual lo mismo, es un propósito social importantísimo. Eh, el tema del sistema es, ellos comenzaron dirigiéndolo hacia la parte juvenil y después hacia la parte infantil. Ahorita ya tenemos orquestas preinfantiles, una locura. Pero sobre todo el tema de cómo se consigue talento en los niños y o sea, qué locura además Venezuela en particular, porque he tenido la oportunidad de enseñar también fuera, pero creo que el tema de nuestra mezcla venezolana ha dado como resultado, o sea, súper humanos en relación al talento. No sabes la cantidad de niños que suenan y tocan, pero que son unos monstruos tocando, pero increíble lo que suenan, que yo cada vez que escucho una orquesta infantil nueva de la juvenil, perdón, de aquí de Venezuela, que bueno, sabes que, bueno, esos niños crecen y después pasan a la juvenil, después pasan a otras orquestas, pero cada vez que hacen la nueva convocatoria de la nueva orquesta infantil con los nuevos niños, o sea, cada vez quedo loco, cada vez quedo peor, pero abofeteado de la cantidad de talento de esos niños, la maestría con la que tocan, y además los niños además como que demasiado relajados, tocando cosas demasiado difíciles, ¿sabes? Los chamos, y además gozando, disfrutando, y los chamos es como que esto es un paseíto, ¿sabes? Y quizás también un poco desmitificando que las cosas sean difíciles, para ellos es simplemente eh, eh, me va a costar un poco y simplemente hago esfuerzo y lo hacen. Y es increíble. Sí, y definitivamente como fenómeno, es un fenómeno social que no solamente está dirigido a que los niños hagan arte, eh, hay un propósito también importantísimo que es el rescate de los niños y el rescate de la juventud, darles una vocación, una herramienta. O sea, de lo que yo pueda agradecer, por ejemplo, de cuando yo estuve en el sistema siendo muy chamo, es que definitivamente me dieron una herramienta que es ser músico y mirar las cosas de un lugar distinto, escuchar las cosas de una forma distinta, eh, y saber que tengo la tranquilidad que mañana más tarde tengo que estar en Nueva Zelanda. O sea, no sé cómo va a ser la farmacia en Nueva Zelanda o cómo va a ser el tema de esa carrera, pero sí sé que en la música tengo campo, puedo hacer. Por eso es que los músicos venezolanos han tenido una proyección internacional increíble, ¿sabes? Porque, bueno, la música como lenguaje universal borra las barreras y nos da un propósito. Entonces, que un niño tenga un propósito y tenga esa herramienta de poder hacer música desde los 5 o 6 años y que mañana más adelante es un joven de 17 18 años enfrentándose a la vida, ya tiene mucho, ya tiene bastante atrás, bastantes herramientas para enfrentarse a la vida por completo. Yo siempre pongo de ejemplo, yo una vez, la primera vez que dirigí en Rusia, dirigí una orquesta rusa y y yo pues era una orquesta de gente muy adulta, ¿no? Una orquesta profesional de gente muy adulta. Yo no estaba tan joven, pero me veía muy joven. Entonces, tenía como 30 años, 29 años en ese entonces. Este, pero bueno, estaba dirigiendo una orquesta de puros señores cabeza blanca. Entonces, yo empecé a dirigir y empecé a enseñar y estaba dirigiendo una pieza rusa en particular. Se llamaba La Gran Pascua Rusa. Entonces yo empiezo a explicar, bueno, aquí al amigo del trombón, por favor, maestro, debería tocar de esta manera, hay que hacer esto porque esto es como una misa ortodoxa donde se para el padre y hace. Yo trato de explicar, ¿no? De qué trata este,
pero siento que ellos ya estaban como un poco con un sentido de aprensión en relación a mí, solo porque soy joven, solo por ser joven. Entonces yo vuelvo a detener la orquesta y le digo, maestro, en este momento tiene que sonar como una misa rusa, este padre que habla, y la jefe de la orquesta, la concertino, me dice, me cuestiona, me pregunta, ¿acaso usted estudió en algún conservatorio ruso? ¿O acaso usted ha estudiado en algún espacio, algún centro académico ruso para saber sobre esto? Y yo le dije, o sea, me cuestionó en ese momento, ¿no? Cómo se cuestiona a la juventud también, ¿no? Ujú. Y yo le dije, no, no he tenido la oportunidad de estudiar en ningún conservatorio, ni en el conservatorio de Moscú, ni mucho menos. Pero yo estoy tocando música rusa desde que tengo 5 años. Entonces, y mis maestros ya me han enseñado sobre esto. Esta pieza en particular, además, me la sé de memoria y sé cómo debería sonar. Entonces, si ustedes me permiten, profesores, yo poder darle el sentido y darle la honra y el honor que merece esta pieza en el mejor estilo ruso que yo pueda interpretarles y yo le pueda dar a ustedes. La concertino en ese momento, la jefe de la orquesta dijo, está bien, profesor, continúe. Pero simplemente me estaban cuestionando. Primero porque es un latino montado en una orquesta rusa, joven, aparentemente, este, hablando de su música. Y yo entiendo, eso es como que se venga un gringo aquí y se monte allí en las Tres Topias a explicarle joropo a la gente, ¿sabes? Claro, Y el tipo diga, no, que tienes que zapatear así, ¿no? Y claro, seguramente va a salir alguien, el más veguero, que va a decir, ¿de dónde saliste tú, compadre? ¿Sabes? ¿Entiendes? Pero y yo no pretendía enseñarles pues, música rusa, yo lo que quería era que ellos sintieran el sentido ruso de la cosa y me cuestionaron. claro. Pero no saben, es que yo estoy haciendo música rusa desde hace mucho tiempo. Eso me parece súper importante porque primero son los momentos que nos forjan como personas. Sin lugar a duda, eso te prueba como individuo primero. Eso te llega no solamente como profesional, sino como persona. O sea, estás ahí, te estás enfrentando a algo. En la vida hay altos y bajos. O sea, la vida no es sencilla, pero nos enseñan esos momentos a tener tenacidad, ¿no? Y a forjar nuestro carácter, que no quiere decir, ojo, pudiste haber sido, por ejemplo, tajante. No, mira, porque yo soy el líder, yo soy el director, Pude tiene que haber ser sido muy arrogante, sí, claro. pudiste haber sido arrogante y tú tomaste como que, como dicen aquí, el high road, ¿no? Te tomaste el tiempo de decirle, mira, no, o sea, se trata de una interpretación, diste una explicación y de cierta forma, aunque no te lo habrán dicho en ese momento, eso se valora y te ganaste el respeto de ellos porque justamente le diste el sesgo, ¿no? A esa entrada porque obviamente te lo hicieron para probarte. Entonces, me parece que eso es una forma muy importante de crearte como persona. Y adicionalmente, me da mucha risa el ejemplo, la comparación que hiciste con lo de Venezuela, porque es verdad, ¿no? Estás en otra cultura, tienes que también ser un poquito humilde con respecto a eso. Pero, de nuevo, la importancia de la música, me da mucha alegría escuchar que hay niños tan talentosos en Venezuela. Y es lo que tú hablabas, ¿no? Que si lo haces de una temprana edad, cuando llegas a 13 14 años, tienes una maestría de verdad. Y yo en lo particular, a mí siempre me ha gustado la música, pero yo nunca, cuando me dicen, tú eres músico, yo siempre he dicho que no, y es algo muy personal, y yo no, yo no soy músico porque no sé todavía leer y escribir música, pero es algo, yo tengo eso como de sueño, Osvaldo, que yo siempre dije, bueno, será ahora cuando tenga mis hijos que lo inscribiré en Bohem y aprenderé con ellos, es algo que siempre he pensado, pero Eso yo es respeto un, demasiado a la gente que lo sabe. eso es un logro que se ha hecho aquí en la Academia de Música, te cuento. Sí, Muchos padres que llegan y dicen, mira, yo he tenido este sueño y quiero que mis hijos estudien, meten a los hijos. En la hora, mientras esperan a que echamos té en la clase, a veces conversamos con ellos y lo convencemos, le decimos, en vez de estar esperando en la silla de afuera, inscríbete y ponte a ver clases. Y hemos logrado que hagan recitales, padres e hijos, madres e hijos que se ponen a tocar una pieza de piano a 4 manos, por ejemplo. O que el papá toca la guitarra y la hija la acompaña en la flauta. Entonces, eso es completamente válido. Creemos que el tema de la enseñanza no juzga por sesgo etario para nada. Yo he tenido estudiantes muy adultos, tuve varios, he tenido muchos casos. El último fue un señor, un ingeniero que dijo, yo siempre he soñado tocar violín y tuve que jubilarme para poder tener el tiempo y me compré mi violín y aquí estoy. Y el señor ya empezó a hacer conciertos. Entonces créeme que no hay. El único tema
la única diferencia entre el niño y el adulto, porque siempre dicen, no, loro viejo no aprende a hablar, es mentira. Los loros viejos hacen también y aprenden, ¿sabes? Claro. Pero el único tema es que el niño no se cansa tan rápido, porque tiene la ventaja de la constancia inconsciente. Ujú. Yo tuve niños que, Dios mío, el violín, por ejemplo, suena horrible siempre al principio. Todos los chistes de que suena gato, que lo están matando, que suena horrible. Sí, tienes toda la razón. El violín, cuando uno está comenzando, suena horrible. Yo tuve un niño que ese niño pasó 9 meses sonando horrible. Y él, nos vemos, profesor. Ese chamo era feliz, no solamente venía a la clase y ya, y él, ñao, ñan, chan, chan, feísimo. Y él pasaba 9 meses. Tú pones un adulto y no dura 3 semanas. Es verdad, Pero es ese verdad. niño en 9 meses estaba aprendiendo la posición del violín, cómo sostenerlo, cómo Claro. empezar a estudiar ese estudio de presión, porque cada persona tiene su tiempo, cada quien tiene su velocidad, tiene su ritmo. Entonces, bueno, este señor a los 78 años empezó a estudiar. ¿Y tú crees que yo pueda? Créanme que yo no tengo forma de determinarlo, sino que eso depende enteramente de usted. Si usted quiere tocar, usted va a tocar. Así de simple. O sea, en eso no le puedo decir otra cosa. Si usted quiere, usted puede. Entonces, venga, y el señor empezó a estudiar, le mandé sus métodos, le traté de hacer la enseñanza lo más sencilla posible. Y ese señor se sentaba aquí en las orquestas y tocaba con el poco de niños alrededor. Y ese señor aprendió y tocó y avanzó. Increíble. Y así muchos ejemplos. Pero como te digo, o sea, creo que lo más importante es la constancia inconsciente que tienen los niños. Esa es una ventaja loquísima. Porque el niño puede sonar horrible 2 años, 3 años, horrible. Y el chamo sigue solamente porque la mamá la trae aquí a la academia y punto. En cambio, uno como adulto dice, empieza a cuestionarse. ¿Será que no sirvo para esto? ¿Será que no estoy destinado para ser músico? O sea, y nos hacemos unas historias muy locas y lo único que necesita todo en la vida es constancia. Punto. 100% de acuerdo y buenísimo porque me da esperanza de lograr ese sueño en algún momento de mi vida. Y Lo qué vas a lograr. lección, gracias, gracias, espero que sí. Pero oye, qué lección tan importante creo que acabas de dar con lo de los niños, porque yo te iba a decir lo que quizás cualquier adulto dice, no, la elasticidad, ¿no? Lo del niño, en la capacidad que tiene motora, quizás no tiene tantas responsabilidades, como que siempre nos vamos a eso. Pero creo que lo interesante de resaltar acá es que tú dijiste algo que al final para mí se traduce en el ego. Y muchas de las cosas que abandonamos como adultos es por el ego. Es por el hecho de, mira, tengo 3 meses y no he avanzado. Tengo 4 meses y no he avanzado. ¿Qué dirá la gente? O estoy perdiendo mi tiempo. Me hubiese puesto a hacer X, Y o Z. Estoy perdiendo mi tiempo aquí. Y lo abandono. Así es. Así es. Y qué importante esa lección para lo que sea que estemos haciendo, ¿no? Me llevo eso de verdad, de corazón, entre tantas cosas maravillosas de las que hemos hablado, Osvaldo. Yo sabía que esta conversación iba a ser buenísima. De verdad te agradezco tu tiempo. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Quizás yo estoy seguro que Súper. yo, siendo fan desde lejos de todo lo que haces, por supuesto a mí me va a parecer más importante, pero espero que las personas que vean esto también se lo puedan llevar algo interesante. Y una de las misiones de este podcast en particular es mostrar las cosas, no solamente los resultados bonitos sabes, una entrevista después de cómo te sentiste de un concierto en particular, no, es que la gente escuche qué hay detrás, es la historia detrás de las personas que están haciéndolo todos los días, los sacrificios que tuvieron, los retos que avanzaron y dónde, cómo lograron estar donde están hoy. Así que yo agradezco de verdad que te abrieras conmigo hoy, Osvaldo, de verdad que para mí es un honor tenerte acá y espero que de verdad todo lo que te propusiste lo logres y que sigas ayudando a tanta gente porque siento que sí lo estás haciendo desde el pasado, los últimos años y estoy seguro que en los próximos 5 o 10 años lo vas a seguir haciendo. Así que gracias, hermano, de verdad. Amén, amén, amén. Gracias a ti por tu espacio, por tu tiempo. Al final, claro, hablar desde las experiencias, desde el yo, es a veces un poco incómodo, pero creo que si esto lo lee a alguien, lo escucha a alguien, lo mira a alguien y le puede servir para otra persona, incluso lo puede mejorar y puede aplicarlo para otras cosas que tengan un impacto mucho mayor, vale la pena. Así que gracias a ti también por dar estos espacios, donde la gente pueda sentirse reflejada o pueda ver un rayo de algo
que necesite para poder seguir bendiciendo a otras personas y no solamente a uno mismo, sino avanzando para tener un impacto para todas las demás personas. Así que gracias a ti también, estamos a la orden. Igualmente, y gracias por esas palabras, las atesoro y cabe destacar que está abierto este espacio para cualquier otra persona que tú sientas que sería interesante escuchar su historia, que quiere que tenga cierta proyección. Ya sabes cómo va el formato, así que bueno, está a tu disposición completamente también. Excelente, excelente, excelente. Nada, seguro que sí. Hermano, te mando un abrazo grandísimo, lo que sea que te pueda ayudar desde Miami, sabes que estamos acá y bueno, espero que nos podamos ver pronto. Seguro que sí, seguro. Igualmente estamos para servir. Un abrazo grande, bendiciones por tu casa. Gracias, gracias.